Hola a todos, muy pero muy buenas noches. Espero que estén bien. Espero que durante todos estos días hayan aprovechado para orar, para dedicarle tiempo a la palabra de Dios, para hacer rogativas por nuestros gobernantes, por la situación de nuestra ciudad, de nuestro país. Y aparte de eso, que tengan la provisión necesaria para sus casas. Así que esperamos que estén bien. Hemos orado por unos por otros. Y bueno, también les pedimos sus oraciones, ya que mi familia y yo estamos aquí en Siloé, donde por algunos momentos se ha puesto tenso el ambiente debido a algunos desmanes. Sin embargo, eh, estamos bien, gracias a Dios. Creo que es en un punto específico donde ha habido cierto desorden, pero en general estamos bien. Así que gracias y les pedimos sigan orando por nosotros. Y bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie de estudios basados en el Evangelio según San Juan. Y el día de hoy estaremos avanzando en el capítulo 6, verso 22 al 59. Vamos a tener una sección bastante extensa y creo que el tiempo nos va a alcanzar, ya que el tema es muy puntual en todos esos pasajes y se trata acerca de Jesús como la provisión divina para salvación. Y si quieres anotar ahí en tu cuaderno o libreta, lo que vamos a estar examinando en esta noche es precisamente eso, Jesús, la provisión de Dios para salvación. Y encontraremos en este pasaje la expresión maravillosa de Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. Así que te invito a que alistes tu Biblia, te invito a que alistes tu cuaderno de apuntes también. Y déjame orar antes de iniciar para que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento necesario para poder captar su mensaje en esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias una vez más por este tiempo, por tu preciosa palabra, Dios, porque siempre por medio de ella nos edificas, nos guardas, nos guías. Por medio de ella podemos crecer espiritualmente para hacer tu voluntad, Dios. Amado Dios, te rogamos por la situación de nuestro país, por la situación de nuestra ciudad, por la situación de mi barrio acá en Siloé, Dios, para que podamos tener conciencia, Dios, de la situación y ver que es algo más espiritual, Señor, que el pueblo necesita de ti, Señor, el pueblo necesita de ti. Y también, obviamente, Padre, oramos por la situación económica del país, por la estabilidad del país. Padre, necesitamos gobernantes que tengan temor de ti, que gobiernen bien al pueblo, que ofrezcan las garantías que el pueblo necesita para vivir, empleo, salud, educación. Señor, te pedimos, Padre, que obres en estas personas, no solo para que vivamos quieta y reposadamente, pero para que ellos sean salvos, te conozcan y debido al conocimiento tuyo podamos vivir justamente, Dios. Te pedimos por los jóvenes que están ahorita en todas estas actividades de protesta, Señor, para que tanto en ellos como en la policía de Dios se pueda medir la fuerza y se puedan llevar a cabo protestas saludables, Dios, sin necesidad de policía y esas cosas para repeler por la fuerza a las personas, que se puedan elaborar protestas, Señor, eh, con mensajes puntuales y confrontadores para el gobierno, pero en paz. Ayúdanos a eso, Dios. Te pedimos por las personas que han sufrido por su economía, ya que el abastecimiento de alimentos ha sido escaso por los bloqueos que ha habido, Señor. Te pedimos que desbloquees esas vías, Señor, y pueda llegar la alimentación y los recursos para quien los necesita, Padre. Gracias por estos medios tecnológicos que nos prestas para compartir tu palabra y te pedimos que podamos ahorita disfrutarlos y aprender de ti por tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todo, Señor. Amén. Ok, recordemos la intención de Juan al escribir su evangelio y es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan nos ha dejado en este su evangelio unos relatos bien puntuales acerca de Jesús y partiendo acerca de unas señales que Jesús hizo
para mostrarnos que Él es el Hijo de Dios, que no es un hombre cualquiera, que no es un simple profeta, no es únicamente un buen maestro, sino que Jesús es el Redentor. Hemos visto cómo en el capítulo 6 alimentó a más de 5.000 personas partiendo de 5 panes, 2 peces y multiplicando comida para tanto. Solo Dios puede haber hecho esa obra. Solo Jesús, como el Hijo de Dios, pudo haber hecho esa obra. Aparte de eso, vimos a Jesús caminando sobre el agua, calmando una tormenta, dando paz a sus discípulos, lo que daba evidencia de él como el Hijo de Dios. Incluso en un relato paralelo, en Mateo capítulo 14, vemos que al final de ese episodio, los discípulos terminan adorando a Jesús y diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Así que Juan quiere mostrarnos eso. Este es el propósito de su evangelio. El día de hoy estaremos haciendo referencia a lo que sucedió después de que Jesús cruza el mar de Galilea, después de que Jesús alimentó a los 5.000 y después de que calmó la tormenta y caminó sobre el agua. Después de eso, tenemos algo que Jesús expresó y que es de suma importancia para nosotros, para la humanidad, para el pueblo de Israel. Y es que Jesús es el pan de vida. Jesús es la provisión de Dios para que el hombre pueda saciar su sed espiritual y pueda ser satisfecho en su relación con Dios y en su salvación. Vamos a leer un pasaje bastante extenso y vamos a ir por partes para que podamos ir captando la idea. Entonces recuerda esto, Jesús ha estado en el mar de Galilea, en una de las orillas, alimentó a más de 5.000 personas, llegó la noche, las personas fueron despedidas, los discípulos fueron enviados por Jesús al atravesar el mar de Galilea, Jesús se quedó orando, despidiendo a la gente, después hay una tormenta en el mar de Galilea, los discípulos no podían avanzar, Jesús llega en medio de la tormenta a ellos, caminando sobre el agua, por lo que dice Mateo en su evangelio, Pedro le dice, si eres, permíteme que yo vaya, Jesús le dice, ven, Pedro duda, empieza a hundirse, Jesús lo saca, va a la barca y regresan a la orilla. Después de eso ocurrió algo al día siguiente y lo podemos leer del verso 22 al 24 de Juan 6. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces el panorama es este. Después de que Jesús alimenta a los 5.000, ya ha atravesado el mar de Galilea, está en la otra orilla, las personas regresan para buscar a Jesús, incluso dice ahí que unas barcas habían atravesado el río para venir a buscarle, pero Jesús no estaba allí. Y nos encontramos con un panorama bien interesante. Jesús ha alimentado a más de 5.000 personas y ahorita esas personas han invitado a otros y le están buscando. La expresión que está ahí, buscando a Jesús, es muy interesante porque hace referencia a un esfuerzo. La palabra buscar tiene varias connotaciones, ¿sí? Adorar, encontrar, en algunos lugares hace referencia a criticar, y ahorita lo que está sucediendo es que ellos quieren algo de Jesús. Ahí dice buscando a Jesús, pero en realidad querían algo de Jesús. Y lo que vamos a estar analizando en esta noche. Ahora, por lo que viene en el relato, vamos a ver que esas personas no estaban buscando a Jesús para hacer de él su Señor, su Salvador, su Redentor. Estas personas estaban buscando a Jesús porque querían algo más de él. Querían un milagro más. Querían un poco más de provisión para sus vidas. Él había alimentado a más de 5.000 personas. Les querían algo más. Y es triste que hoy día muchas de las personas, o a través de la historia, se acercan a Jesús más con el deseo de obtener de él una señal, un milagro, un beneficio, que por hacerlo el Rey y el Señor de sus vidas.
Tristemente eso ocurre. Y es que el hombre necesita alguien que lo dirija, alguien que supla sus necesidades. Y Dios, por medio de Jesús, quiere suplir toda nuestra necesidad, pero fundamentalmente la espiritual, y la va a completar cuando estemos en su presencia, donde no vamos a tener necesidad de sol, de lluvia, de agua, de viento, de nada, sino una necesidad suplida para la eternidad. Pero el hombre quiere de Jesús, en algunos casos, no que sea suplida esa necesidad espiritual y eterna, sino una necesidad espontánea, egocéntrica y particular. Ahora, esas personas hicieron un gran esfuerzo, porque tenían que rodear el lago, algunos a pie, otros en barca, para buscar a Jesús. Y eso me habla de algo. A veces estamos dispuestos a realizar cualquier esfuerzo para obtener algo de Dios, y no necesariamente por temor a Él. Pero sigamos avanzando, no quiero adelantarme a este tema que se va a desarrollar a lo largo del texto. Entonces Jesús eh, alimentó 5.000, al día siguiente fue al otro lado del mar de Galilea, que en realidad es un gran lago que tiene una extensión más o menos de unos 15 kilómetros de ancho por 20 de largo, más o menos. Jesús está allá al otro lado, la gente le está siguiendo, está mirando dónde está él, y dice en el verso 25 al 27, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La gente buscando a Jesús lo encuentran y le hacen una pregunta. Jesús, o más bien maestro, ¿cómo llegaste acá? ¿A qué horas atravesaste el lago? Si había una sola barca, tú te quedaste despidiéndonos y los discípulos se fueron. ¿A qué hora llegaste? ¿Quién te recogió? ¿Cómo llegaste? Estaban sorprendidos. Ahora Jesús no responde esa pregunta, ¿no? Imagínense Jesús respondiendo esa pregunta de cómo llegó al otro lado del mar de Galilea. La respuesta hubiera sido algo como lo siguiente. Eh, los despaché a ustedes, tuve un tiempo de oración con el Padre, me fui caminando por el agua, aunque en algún momento pues hubo una tormenta y bueno, la calmé y así llegué con mis discípulos al otro lado del mar. Jesús no contesta esa pregunta, pero Jesús contesta la pregunta basado en las intenciones de la pregunta. Cuando ellos le preguntaron cuándo llegaste acá, en realidad lo que querían es ¿por qué te fuiste si queríamos más señales, más pan? Queríamos más peces, más comida. Los versos 26 y 27 nos muestra que ese era el fondo de la pregunta. Entonces, ellos les dicen, ¿cómo llegaste acá? ¿A qué hora te fuiste? Te necesitábamos, te amamos. Pero Jesús les dice, de cierto les digo, me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido pan y os saciaste. Entonces, es interesante y curioso este dato. Muchas veces no recibimos las respuestas de Dios a nuestra manera. El Señor nos las dice a su manera. Y cuando Dios nos quiere mostrar situaciones y responder preguntas, muchas veces lo hace mostrándonos la intención con la que nosotros le estamos buscando. A veces le hacemos preguntas a Dios, pero lo que en realidad queremos es decirle otra cosa. Y Dios nos muestra esas intenciones a veces de nuestro propio corazón por medio de alguna circunstancia. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para acercarnos a Él. Entonces, el pueblo estaba buscando a Dios por señales, porque querían más comidita. Y dice ahí, en el verso 26, no me buscáis porque habéis visto las señales. Es decir, ustedes no reconocieron en mí, por medio de esta señal de la multiplicación de los panes y los peces, que yo soy el Hijo de Dios, porque solo Dios puede multiplicar y crear.
O sea, Jesús no distribuyó 5 panes en 5.000 personas, multiplicó y se saciaron. Es decir, apareció más comida, apareció, creó, fue un acto creativo y sobrenatural, una señal que tenía que evidenciar y en ellos crear esa conciencia de que este es el Hijo de Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Ustedes no me están buscando por que yo soy el Hijo de Dios, dice Jesús, sino porque se saciaron. Entonces nos muestra la respuesta de Jesús, el corazón de la gente que le estaba buscando, intencionada, quería beneficios de él, sin importar quién fuera, si era el Hijo de Dios o no, querían los beneficios. Y muchas personas se están acercando a las congregaciones o están tratando de buscar a Dios por beneficios particulares. Y ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios para la humanidad es que se acerquen a Él por medio de Jesús para que tengamos, al creer en Él, vida eterna. El interés de las personas eran las señales. Les impulsó a atravesar el mar de Galilea por ir a recibir un milagro, una señal. Y recuerden esto. La noche anterior había ocurrido una gran tormenta en los alrededores del lago. Y ellos no tuvieron temor de que se levantara otra tormenta, sino que atravesaron el lago para ir a buscar otra señal. Por eso Jesús les dice en el verso 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces Jesús los ve a ellos llegar, ellos le preguntan dónde estabas, a qué hora llegaste, y Jesús le dice, mira, ustedes me están buscando, es por el interés personal. Están interesados en los beneficios de las señales y no en la hora que vine a hacer. Trabajen no por esa comida que perece, sino por la que el Hijo del Hombre vino a dar, y es vida eterna. La expresión trabajar hace referencia a realizar una actividad, un esfuerzo. Y estas personas atravesaron el mar, recordemos que no había motores fuera de borda, eso era remando, y en un lago que la noche anterior había sufrido una tormenta. Probablemente podía haber ocurrido otra, pero dejaron miedo, dejaron todo para ir a buscar una señal. Y eso me habla de que el corazón del hombre está dispuesto a cualquier esfuerzo para obtener un beneficio de Dios, sin el compromiso de tener que rendirse a Dios. Y esto es de cuidado. Creo que la iglesia actual tiene ministros fraudulentos que lo que ha hecho es que la gente busque señales de Jesús y no busque a Jesús por lo que vino a hacer. Muchas personas han realizado actividades para ofrecer señales y las personas han ido a buscar señales, pero la iglesia no tiene ese llamado. Y el hombre no tiene por qué buscar a Jesús por una señal física, por una restitución económica. Debe buscar a Jesús porque Jesús vino a ocupar el lugar de los pecadores, a pagar la culpa de los pecadores, para que creyendo en Él tengamos salvación, vida eterna, redención. Estos hombres no habían entendido eso. El deseo de Dios era que cuando ellos veían en Jesús todas estas señales dijeran, el enviado de Dios ha llegado, Emmanuel con nosotros, Dios perdónanos, aquí está tu rey, te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestra nación. Pero ellos no lo habían entendido. Jesús le dice, ustedes me buscan por el interés. La pregunta para ti ahorita es, ¿por qué buscas a Jesús? ¿Cuál es la intención de tu búsqueda de Jesús? Jesús dice, trabajad, no por la comida que perece. Es decir, no realices esfuerzo por venir a buscar un milagro. Si vas a venir a mí, ven a buscar la vida eterna que solo yo puedo dar. Que solo yo puedo dar. ¿Cuál será el esfuerzo, la intención del esfuerzo de los que están acudiendo a las iglesias a buscar de Cristo? ¿Una señal? ¿Más pan, más peces? ¿O salvación y redención? Trabajad por la comida que perece, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús les está hablando de comida. La comida puede saciar. Y les está diciendo de alguna manera, interésense por lo que puede saciar eternamente, no parcialmente. Y eso es lo que el hombre puede tener en su mente a la hora de buscar a Jesús. En Cristo hay saciedad eterna. Por eso necesito de él. Sigue el relato ahí en el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, Jesús les está diciendo, miren, ustedes necesitan ser suplidos de una necesidad que abarca lo espiritual. Ustedes no tienen que buscarme por las señales, sino por ser saciados espiritualmente. Y ellos no entienden y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Resulta que en el versículo 27, la palabra trabajar que está ahí, en el griego, es la misma expresión poner en práctica. Entonces Jesús les está diciendo, hagan un esfuerzo, pongan en práctica cosas que tienen que ver con la vida eterna, no con la terrenal. Y ellos le responden con esa retórica, ¿qué debo hacer para ganarme la vida? Y muchas veces el hombre eh, lo que quiere es eso, tratar de ganarse el favor de Dios, porque no entiende el Evangelio y la obra de Jesús. No tenemos que ganarnos el cielo. El cielo es donde vamos a vivir por la gracia de Dios en Cristo Jesús. De manera que Jesús le responde, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, los que estaban ahí le dicen, Jesús, ¿cómo hago para ganarme el favor de Dios? Jesús no les dice, ustedes a toda hora pensando en ganarse el favor de Dios. Él no responde de esa manera. Pero él dice, la obra de Dios, lo que ustedes deberían para tener esa vida, es creer en el que Él ha enviado. Jesús les está diciendo, si ustedes realmente quieren hacer algo para Dios, lo que deben hacer es creer en mí, porque yo soy el que doy vida eterna. Y muchas personas no han entendido eso. La humanidad cree que hay que ganar el favor de Dios. Sin embargo, yo no tengo que ganar el favor de Dios. El favor de Dios ha sido ofrecido una vez por medio de Jesús. Si creo en Jesús como mi Señor, como mi Salvador, si reconozco que soy pecador y que en Jesús en realidad hay vida eterna, entonces yo puedo tener el favor de Dios y tener una relación con Dios. Pero ellos no entendían eso. Muchos no entienden eso. Muchos hoy día todavía quieren pagarle el favor a Dios, pero esa deuda es imposible, ese precio es muy alto, tan alto que Jesús tuvo que venir en forma de hombre, el Hijo de Dios en forma de hombre, para pagar ese precio. Versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obras haces? Es decir, Él les está diciendo, la obra es esta, que crean en el que Él ha enviado. Si alguien se pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Lo que tiene que hacer es creer en Jesús, en el que Dios ha enviado. Los que estaban ahí no entendían y decían, ¿qué señal haces para que veamos y creamos? Y esta pregunta es una insensatez, porque ya habían visto varias señales. Más de 5.000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces, multiplicados, creativos. ¿Qué otras señales necesitaban? No necesitaban más señales. Lo que tenían que hacer era reconocer en Jesús al Salvador y rendirse a Él. Ahora, hay algo muy curioso aquí, y es que al parecer, personas de las que estaban preguntándole eso a Jesús, no habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, sino que habían sido personas que habían escuchado y habían viajado hasta ahí para ver lo que Jesús había hecho. Entonces, es como si le estuvieran diciendo algo así como, algunos vieron eso, pero nosotros no hemos comido ese pan. A nosotros no nos ha multiplicado nada. ¿Qué haces para que te creamos? Personas exigiendo señales para que Jesús
los recibiera como discípulos. Y es como si le estuvieran diciendo a Jesús, quiero creer en ti como Señor y Salvador, pero dame una señal, hazme este milagro. Es algo así. Y dice en el verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Entonces, estas personas, apelando para que Jesús hiciera una señal, usan la palabra. Conocía un texto, y está en el Salmo capítulo 78, verso 24, donde hay un texto paralelo donde dice que Dios les envió pan en el desierto, el pan que descendió del cielo. Es curioso que estas personas, buscando algo de Jesús, usan la palabra o manipulándolo para que él acceda a sus caprichos. Y a veces así es el hombre. Señor, yo quisiera creer en ti. Es más, tu palabra dice esto y esto y esto y esto. ¿Puedes hacer este milagro para mí? Y la cuestión es que a Dios, dice la Biblia, no hay nada imposible para él. Pero Dios no quiere que le sigamos por sus milagros, sino que creamos en su Hijo para tener vida eterna. Entonces, los milagros y las señales no son siempre el determinante a la hora de la conversión. El milagro de Jesús en nosotros, la obra del Evangelio en nosotros. La respuesta de Jesús es la siguiente, del verso 32 al 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos están apelando a un texto para que Jesús les haga un milagro. Y le están diciendo algo como que, bueno, si quieres que creamos en ti, danos más pan. Jesús les dice, Moisés no les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Es decir, Moisés no realizó el acto creativo, fue Dios quien hizo ese acto, mi Padre. Yo soy igual a Él. Yo puedo dar ese pan de vida. Y dice en el verso 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces Jesús lo que está diciendo es que cuando Dios da el maná en el desierto de Israel, eso era de alguna manera una sombra, un ejemplo de la provisión que Dios iba a dar para la satisfacción espiritual del hombre, para suplir la necesidad del hombre. Así como Dios en el desierto envió pan a Israel, Dios envió a Jesús para que en este desierto tengamos cubierta nuestra necesidad espiritual. Dice Jesús ahí, vuelvo a leer el verso 33, porque el pan de Dios, o sea, la provisión de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y este era Jesús mismo. Pero ellos no entendían eso. Y dice ahí en el verso 35 al 40, perdón, 34 al 40, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Es decir, Jesús les dice, ustedes tienen un pan como el de Moisés, pero Dios puede ofrecer un pan superior a él. Y el que descendió del cielo es el que da vida al mundo. Ellos creían que Jesús les estaba diciendo, yo puedo dar algo de mejor calidad que la que dio Moisés. Ellos dicen, Señor, danos siempre este pan, pensando en lo material. Jesús les dijo, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesús interpreta o traslada las respuestas a verdades espirituales. Y es decir, el pan del cielo que Dios ha enviado no es pan físico únicamente. El pan, que es un sinónimo de satisfacción, necesidad suplida,
bendición espiritual soy yo. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que el mundo necesita para que pueda saciar su necesidad espiritual. Es curioso esto. Jesús alimentó a esas personas con panes y peces. Y Jesús no dijo, yo soy el pez de vida. No dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese contexto, el pan era la comida básica. Es la comida básica y suficiente para que una persona pudiera ser sustentada. Ahora, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, está diciendo lo que el hombre necesita para ser sustentado más allá de lo físico, soy yo, porque yo he descendido del cielo. Yo soy la provisión que Dios dio al mundo para que tenga satisfecha su necesidad espiritual. Qué verdad la que Jesús nos está mostrando aquí. Él descendió del cielo con la firme prioridad de rescatar al mundo y la necesidad espiritual sea suplida porque estamos muertos espiritualmente hablando. Entonces, cuando creemos en Jesús, lo recibimos como la provisión necesaria, como el pan de vida, tenemos vida eterna. Y la necesidad espiritual queda completamente satisfecha. No necesitamos nada más aparte de Jesús. Entonces, Jesús está usando eh, esta oportunidad de que los hombres le estaban siguiendo para exigirle milagros y señales y provisión divina, para mostrarles una gran verdad, y es, yo puedo dar más que una satisfacción terrenal, yo vengo a dar una satisfacción eterna espiritualmente hablando. Y el mundo parece que no ha captado eso, Israel parece que no ha captado eso, la iglesia moderna parece que no ha entendido eso. Y muchos ministros lo están presentando a Jesús como el pan de vida, como la satisfacción espiritual, hombre Dios. Muchos sí están presentando a Jesús como el que puede hacer señales. Traiga que yo le tengo su milagro. Eso sí pacta. Malas interpretaciones. Jesús es el pan de vida, el que el mundo necesita para que su necesidad espiritual sea completamente satisfecha. Completamente satisfecha. Qué increíble lo que Jesús está diciendo. Aquí se responde también una pregunta y un interrogante que uno puede hacerse en la vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Alguna vez ha preguntado eso en su mente o a otra persona? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que no la sé. Mira, el verso 40 dice, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que creas en Jesús y en Cristo tengas vida eterna y al día postero, al final de los tiempos, vamos a estar resucitados en su presencia. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El problema es que el hombre no quiere esa voluntad. El hombre quiere a Dios, pero su propia voluntad. ¿Sí? Una mezcla extraña, paganismo, deidad, que Dios no va a acceder a conceder a nadie. Dios es lo que necesitamos. Jesús es su provisión y tenemos vida eterna en su nombre. Ahora, del verso 41, después de lo que Jesús ha dicho, hasta el verso 46, tenemos la respuesta de los judíos al escuchar que Jesús es la provisión divina, al escuchar que Jesús es más que la provisión que Dios dio a Israel en el desierto. Los religiosos contestan de la siguiente manera. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ¿cómo es? Decían, perdón, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y María nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Es decir, cuando Jesús dice del cielo vine, literalmente quiere decir que él es el hijo de Dios. Y al igual en la mente judía que un ángel estaba en la presencia de Dios habitando y podía venir, Jesús también había venido.
Pero la gente dice, ¿cómo Jesús dice que ha venido del cielo cuando conocemos a sus padres terrenales? Y en la mente judía, eh, los espíritus no podían encarnarse de esa manera. Si había nacido de hombre y mujer, era ser humano. Menos iba a ser el Mesías en ese contexto, porque José y María estaban casados, no tenían poder militar, que era lo que ellos esperaban. Había una confusión en su mente. Y cuestionan a Jesús. ¿Cómo tú dices que eres la provisión nuestra, que has venido del cielo, si tú naciste en un pesebre, por así decirlo, si tu padre y tu madre son José, María, ¿cómo dices que descendiste del cielo? O sea, no creemos eso. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis dentro de vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resultaré en el día postrero. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios. Y dice ahí, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi sangre, es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Wow, lo que Jesús está diciendo es impresionante. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo. El maná que comieron sus padres en el desierto es temporal y solo puede suplir una necesidad terrenal, porque los padres murieron. Sin embargo, Dios ha provisto un pan superior al que proveyó en el desierto, que puede suplir una necesidad espiritual, y ese pan, esa bendición, esa provisión, soy yo. Es increíble lo que Jesús está diciendo. Dice, yo soy el pan de vida, en el verso 48. En el verso 50 dice, yo soy el pan que desciende del cielo. Después dice, yo soy el pan vivo. Y esa es una referencia a que en Jesús la necesidad que podemos suplir al creer en Él trasciende del mundo terrenal y las necesidades básicas del hombre. Sustenta y provee para la eternidad, provee para la eternidad, provee para mi espíritu. Puedo tener vida al creer en Él y vida para siempre. Entonces Jesús se está presentando como la provisión divina de Dios para el mundo. Ahora, el pan que Israel recibió en el desierto era para Israel, literal, físico, durante un tiempo de prueba en el desierto. Pero Jesús como provisión divina y como el pan de Dios, aunque el mundo parece como un desierto, es una provisión que tiene un alcance y unas repercusiones para la eternidad. Satisface nuestra alma, satisface la sed de nuestro espíritu, nos llena de pies a cabeza y abarca unas promesas innumerables que Dios ha dado para nosotros. Así que es muy lindo lo que Jesús está haciendo ahí. Y hablando de la parte humana de Jesús como siervo, qué gran valentía. Jesús delante de los judíos diciendo, yo soy el pan de vida. Los beneficios que pueden encontrar al creer en mí son superiores que los beneficios del maná en el desierto. Es increíble lo que Jesús está haciendo. Es gran valentía. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Miren, parece una ridiculez lo que voy a decir o lo que ellos estaban pensando. Pero la expresión del verso 52 nos muestra que ellos creyeron en algo como canibalismo. Es decir, tendríamos que literalmente sacrificar a Jesús y comer su carne. ¿Cómo pueden darnos a comer su carne?
sea, canibalismo, algo así. Jesús responde en el verso 53, de cierto os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. Como que, bueno, ¿respondió o no respondió? Ellos tienen una duda. Jesús sabe qué es lo que están pensando. Y les dice, efectivamente tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Pues resulta que en la retórica que se estaba hablando, o no retórica, en la charla, diálogo que están teniendo ahí, cuando se habla de pan de vida, un pan que da beneficio, para que el pan te beneficie tienes que comerlo. Y en ese sentido, como Jesús es la provisión de Dios, el Hijo de Dios, comer su carne, beber su sangre es creer en quien Él dice que es, y es el Hijo de Dios, la provisión de Dios para salvación. Entonces, Jesús le está enseñando canibalismo. Entre paréntesis, la Iglesia Católica, cada que hace sus rituales de Eucaristía, creen en la transubstanciación, que literalmente el- la, la hostia y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Jesús. Eso sería un acto de canibalismo, pero eso no sucede en realidad. Comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, es creer, asimilar, degustar que Jesús es el que Dios envió para vida eterna. Eso es lo que él está diciendo ahí. En el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que cree en mí y me acepta como el enviado de Dios, como la provisión divina para la salvación, tiene vida eterna y le voy a resucitar en el día postero. Es decir, al final del tiempo, la eternidad nos va a acompañar, la muerte no nos va a alcanzar. Es decir, tiene tanto alcance esta provisión que Dios ha enviado que ni la muerte la puede detener. Y es lo que Jesús vino a hacer, a darnos vida eterna, vida en abundancia. En el 54 dice, 55, perdón, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, el que cree en mí, que me acepta como la provisión de Dios, como la voluntad de Dios para su vida, dice, permanece en mí y yo en él. En mí permanece y yo en él. En ese sentido, lo que Jesús está diciendo, pues va por el buen camino. En realidad honra a Dios. Y el verso 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me cree también vivirá por mí. El que cree en mí tiene vida eterna. Y esto es como un resumen o un paralelo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y lo está diciendo Jesús, la misma verdad, pero usando en este caso el ejemplo del pan, que es el sustento básico para una persona. El sustento de Dios para el hombre, para que tenga vida, para que se nutra espiritualmente, es Jesús. Soy yo, dice Jesús. Dice en el verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué impresionante lo que Jesús nos está diciendo. Y lo que le dijo a los judíos de ese momento. Ustedes tienen la idea, la historia de que Dios alimentó al pueblo en el desierto y les dio maná del cielo. Y eso es verdad. Y muestra el poder y el amor y la compasión de Dios para su pueblo. Pero ahora, aparte de eso, Dios ha enviado a alguien para suplir una necesidad más que física. Es una necesidad espiritual y ese soy yo. Ahora, Jesús ha dicho varias veces, el que cree, le voy a resucitar. El que cree va a vivir por mí. Y hay una expresión que ha usado Jesús y la expresión es eh, que el que cree en Jesús
resucitará en el día posterior. Resulta que la palabra resucitar literalmente significa ser levantado y es la misma expresión que se usa cuando Moisés en el desierto, Dios le dijo que elaborara una serpiente, la colocara en un asta y la levantara para que las personas que estaban siendo mordidas por serpientes, al mirarla, no murieran. Es la misma expresión que está ahí en el Números capítulo 21. Incluso es una ilustración que usa Jesús de sí mismo en Juan capítulo 3, cuando está hablando con Nicodemo, antes de decir que Dios envió al Hijo unigénito al mundo para ser salvo por medio de él. Entonces Jesús está diciendo algo. Hay una necesidad del mundo, está en mortandad, está en camino de muerte. Y la provisión que puede darle vida y ser levantado para la eternidad soy yo. Yo soy el único que puede suplir esa necesidad. Jesús dice, el que come de este pan vivirá eternamente. En el verso 59 dice que estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Lo que sucedió al día siguiente de Jesús multiplicar los panes y los peces es que atravesó el mar de Galilea, llegó a la otra orilla y fue a una sinagoga. Y ahí fue que le encontraron las personas que lo estaban buscando por un milagro. Fueron buscando escuchar, voy a satisfacer tu necesidad física, pero lo que encontraron fue, yo puedo satisfacer tu necesidad espiritual, porque yo soy el pan de Dios. Tienes que creer en mí. Y la conclusión de esta sección es esa. Jesús es la provisión de Dios para que el hombre supla su necesidad espiritual, para que el hombre sea salvo. Y Juan nos ha dejado este relato para que tengamos muy claro algo. Hay unas necesidades básicas de la tierra, las tenemos, las suprimos, Dios nos las suple, pero hay una necesidad espiritual para los que habitamos esta tierra y esa necesidad es de salvación. Esa necesidad es de ser llenos, repletos de una esperanza que el mundo no puede ofrecer. No hay gobierno, no hay política, no hay líder social, no hay ninguna persona que pueda suplir la necesidad espiritual que Jesús puede suplir. Por lo tanto, mi esperanza debe estar completamente en Él. Mi esperanza debe estar en que Jesús, como lo dijo, va a llevarme a la vida eterna. Así que si tú estás buscando vida eterna, si tú estás buscando satisfacer tu necesidad espiritual en Cristo Jesús, solo puede ser suplido. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, porque nos has dado una provisión, Padre, más que suficiente, porque nos has dado una provisión, Señor, que abarca la eternidad y es a tu propio Hijo como Redentor. Te pedimos, te bendecimos, Señor, que nos guarde, nos ayude, que nos des la fuerza y la valentía, Dios, para ir a predicar este precioso mensaje, porque nadie más puede suplir al mundo su necesidad espiritual que tú, Señor. Ayúdanos a cumplir esta gran comisión. Ayúdanos a, con valentía, a hablar, Señor, tu palabra y no avergonzarnos del Evangelio, que tiene poder para salvar al que cree en él. Te pedimos una vez más, Señor, por nuestra ciudad, por nuestros compatriotas, para que podamos tener sentido de diálogo y de alguna manera ejercer nuestros derechos de protesta de la forma adecuada, Señor. Obra en las autoridades también, Dios, gubernamentales, pero en las Fuerzas Armadas, para que podamos medirnos, para que se puedan medir en sus tratos, Señor. Proteger al pueblo en lugar de atacarlo. Te damos gracias, Dios, por todo lo que nos das, por tu palabra, por ese pan de vida que es tu Hijo Jesucristo y que satisface nuestra necesidad espiritual para siempre, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos, si Dios permite, en el estudio de fin de semana.